Bueno, bienvenidos a nuestro penúltimo módulo. En esta ocasión vamos a estar hablando de Instagram y sobre todo vamos a estar hablando de Instagram como una vitrina de nuestra marca. Vitrina de literal como quien va al centro comercial y pues ve vitrinas. ¿Listo? Entonces, igual que en los anteriores, quiero empezar por hablarles un poquito de qué es Instagram, como para que lo tengamos al tanto. ¿Listo? Entonces, Instagram es nuestra vitrina digital, como les comento. Aquí mostramos quiénes somos, qué hacemos y cómo nuestros productos pues son capaces de transformar vidas. Es una plataforma que no solo expone, sino que además conecta y comunica los valores de nuestra marca de manera rápida y divertida. Y aquí nos podemos estar cuestionando, bueno, ¿qué diferente tiene esto de YouTube y de LinkedIn que hacen lo mismo? Sí, digamos que hacen lo mismo y la realidad es que todas las redes sociales al final de cuentas hacen lo mismo y la razón por la que hay que estar en todas es porque muy probablemente los que no están en YouTube están en Instagram y los que no están en Instagram están en Facebook y tenemos que llegarles a todos. Pero la gran diferencia de Instagram, o bueno, diría que son dos, es primero, Instagram es la tercera red social más usada del mundo. O sea, ahí está la gente. Tiene 200 millones de usuarios. Em, Segundo, eh, Instagram es mucho más rápida, eficaz, ¿sí? Yo en YouTube posiblemente, como les decía, si me voy a educar, yo voy a estar en YouTube 2 horas, viendo videos de 2 horas. Yo en Instagram no me aguanto un video de más de un minuto, porque para eso no estoy en Instagram. Yo en Instagram estoy para scrollear muy rápido. Entonces, esa es una diferencia muy importante, ¿listo? Y por eso es que es vitrina. Bueno, quiero empezar por muy rápidamente darles algunos datos relevantes para que entiendan el impacto que tiene una red social como Instagram y también los esfuerzos que pues impartimos a una red social como Instagram. Les tengo aquí este cuadrito que saqué de nuestras analíticas de Instagram, donde podemos ver que en los últimos 90 días de publicaciones hemos alcanzado 15.691 cuentas, de las cuales 14.000 son no seguidores, o sea, notoriedad del embudo de ventas. Pero para que ustedes me sopesen esos datos, o bueno, puedan comparar esos datos con algo más, durante los últimos 6 meses, Low Medical ha vendido 14.900 unidades de productos. ¿Y cómo vamos a comparar eso de una forma interesante? Nosotros en Instagram en 90 días hemos alcanzado 15.000 cuentas, o sea, 15.000 usuarios. Entonces, claro, no les vamos a vender a 15.000, ojalá sí pudiera ser, pero es una forma muy interesante de ver la cantidad de gente que estamos alcanzando desde Instagram, ¿listo? O sea, lo relevante que es esa red social. En promedio publicamos 15 veces por mes, entonces o sea, estamos muy presentes, es un alto nivel de publicación. En promedio, nuestro engagement rate, y les explico muy rápidamente qué es el engagement rate, es la cifra más importante para medir si lo que estamos invirtiendo en tiempo, esfuerzo, dinero, si está valiendo. Y es una fórmula literalmente que multiplica el número de likes, comentarios y demás, em, y lo divide en el número de seguidores. ¿Listo? O sea, es como quien dijera la calificación del Instagram. Nosotros en promedio tenemos un punto 1,0 de engagement rate versus el promedio de todas nuestras competencias, donde medimos a 16 competencias y ellas tienen 0,5. O sea, nuestro Instagram está por encima del promedio en términos de engagement rate. Interesante que sepan que el 65% de nuestros seguidores son mujeres, el 52% de nuestros seguidores hablan español, el 45% portugués y el 3% inglés. Las principales ciudades de las cuales nos siguen son Bogotá, Sao Paulo, Santiago de Chile y Buenos Aires. ¿Listo? Como para que, de nuevo, contexto. Esto es algo muy, muy importante para que conozcan los que no lo hagan. Y es que en el link de la biografía tenemos algo que se llama el campsite. Y es esto. Resulta que en nuestro campsite nosotros ponemos, de nuevo, vitrina, un resumen de, pues, de lo que está pasando en nuestras redes. ¿Qué está pasando? Pues que tenemos este nuevo video, que tenemos un boletín, si tenemos algún webinar, por ejemplo, de educación, aquí va el link del webinar. Tenemos secciones por Brasil, entonces el e-commerce de Brasil, el WhatsApp de ventas de Brasil. Si yo soy del Caribe, o sea, de Ecuador, Guatemala o Panamá, le doy clic aquí y me contacto con ellos. Y así pasa con un montón de datos que son relevantes. ¿Listo? Eso existe y lo usamos muchísimo y es una herramienta que es importante que conozcan. Segundo, bueno, perdón, tercero, y ya al igual que con YouTube vamos a hacer una rápida anatomía de nuestra vitrina. Voy a reducirme aquí un poquito para que podamos ver mejor. Y entonces,
Em, entonces, una anatomía de lo que pasa en nuestro Instagram. Al igual que en YouTube y al igual que en la mayoría de redes sociales, pues manejamos categorías, ¿no? Estas, digamos que no son tan formales como las de YouTube, que es informativo, promocional, sino estas las establecimos nosotros de marketing a nuestra consideración. ¿Qué tenemos en Instagram? Manejamos, y es pues lo que más hacemos, reels o publicaciones de producto, cosas como esto. Lo mejor de la silla motorizada QCNR, carruseles de producto, entonces la silla motorizada Q700M. Tenemos esto también que es algo por lo que yo he abogado mucho y es algo que y yo, porque soy consumidora de esto, es que más hablo de eso, y es contenido de valor. ¿Y qué es el contenido de valor? Es ofrecerle a la gente, o sea, demostrarte que yo no solo te quiero vender, yo también quiero que, de nuevo, veas que soy experto y que tengo mucho que ofrecerte, además de sillas de ruedas, servicios y educación, por ejemplo. Entonces, ¿qué es el contenido de valor? Cosas como esto. 5 razones por las que debes hacerle mantenimiento a tu silla de ruedas. Descubre la anatomía de una silla de ruedas manual. ¿Esto qué hace? Fideliza. Recuerden el embudo. Fideliza porque además, si yo ya te compré la silla, ¿yo por qué habría de seguirte en Instagram? O sea, ya me la vendiste, ya me vendiste la Q700M por el carrusel. Ya te dejo de seguir porque ya cumpliste tu finalidad. No, no me dejas de seguir porque yo te fidelizo, porque te enseño cómo hacerle mantenimiento a tu silla. Te enseño cosas que quizás no sabías de tu silla QCNR. Entonces, eso sobre todo le da el contenido de valor. También tenemos cosas de actualidad y eventos. ¿Y esto qué es? Alineándolo con los pilares de YouTube, informativo. Informativo y también de reconocimiento. De, oigan, miren, estamos todos en Brasil aprendiendo. Bueno, bien relevante también. También tenemos publicaciones y estas, al igual que en YouTube, son las que menos se nos mueven, que son informativas o de apoyo, ¿sí? Literalmente solo ejercen la labor de hacer que la gente sepa algo, no para venderte, no para convencerte, sino para que sepas qué va a suceder. ¿Qué quiere, que, por ejemplo, qué? Tenemos LinkedIn, síguenos. Va a haber un workshop el 7 de agosto a tal hora, ve, acompáñanos, ¿sí? Netamente informativo. Y las últimas 3 categorías son estas también, podemos relacionarlas con contenido de valor, pero son por temporada. O sea, ¿cómo decirlo? Se adecúan a lo que está pasando en la actualidad. ¿Y qué pasa en la actualidad? Pues que es el Día Internacional del Fisioterapeuta, que es el Día Mundial por la Seguridad del Paciente, y es una oportunidad para nosotros como empresa de decir, hey, yo celebro y festejo esto, yo celebro a mis fisios, te celebro a ti, te cuido a ti, paciente, porque yo velo por tu seguridad. Entonces, importante. Otros inspiracionales que ya se los comenté en YouTube y también los tenemos en Instagram. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que más nos motiva en Low Brasil a trabajar por ti? ¿Qué es lo que nos motiva a nosotros ya contado por nuestra cofundadora? Súper relevante. Y por último, y esto creo que ya lo mencioné en uno de los otros módulos, y es, pues las redes sociales son eso, una red, o sea, están interconectadas entre ellas, siempre, siempre. Y son también lo que uno llama un ecosistema digital, o sea, todos se van con todos. Entonces, ¿qué hacemos mucho en Instagram? Replicamos que esto fue un video de YouTube, esto fue un video de YouTube, replicamos quizás publicaciones de LinkedIn y viceversa, porque en LinkedIn también se replica lo de Instagram y lo de YouTube. ¿Listo? Esa es la anatomía de nuestra vitrina. ¿Y por qué es una vitrina? Y lo digo porque, y le puse este nombre porque literalmente me ha pasado. Yo asisto mucho a eventos en nombre de marketing. Claro, principalmente para hacer montaje y demás, pero me quedo. Y pasa mucho en los eventos que la demanda en los descansos es muy alta. Entonces, aunque estaban 3 comerciales pucha, bueno, en el puesto del evento, pues llega mucha gente, entonces a mí me toca apoyar. Y entonces yo empiezo a hablarles de quiénes somos, no sé qué, y les digo, no, y tenemos unas super sillas súper chéveres como la Q700. Ah, ¿qué es eso? ¿Yo qué hago? Yo me voy a Instagram. Porque yo sé que en Instagram hay un video de la Q700 y pues un video habla más que 1000 palabras. Y de nuevo, yo no les voy a mostrar un video de YouTube de 3 minutos. Yo te quiero mostrar el reel de un minutico en el que veo cómo la Q700 me bipedesta y la gente queda asombrada. ¿Por qué? Porque es mi vitrina de más fácil acceso. Muy posiblemente, si en el evento se me acabaron los catálogos y yo te quiero mostrar y me estás preguntando por una motorizada y yo no tengo catálogos, yo no me voy a meter a la página web porque no tengo computador, la previsualización desde el teléfono no es sencilla. No voy a Instagram porque con seguridad ahí hay información de lo que yo te quiero decir. ¿Listo? Entonces, por eso es una vitrina. Bueno.
Quiero entonces ya entrar a hablarles de los beneficios de Instagram, muy rápidamente porque están muy ligados a lo que ya hemos hablado. El primero, reconocimiento y alcance. Lo que les hemos contado nos da la oportunidad de ampliar ese alcance y ganar reconocimiento. El segundo, al igual que las anteriores, posicionamiento. Nos posiciona como un referente de tecnología y movilidad. Y también aquí hay una parte que es muy importante y que no se las he mencionado y es genera empatía. Y esto se relaciona con algo que nosotros llamamos la humanización y es algo que nos esforzamos demasiado por hacer en Instagram. Y es, nosotros no vendemos productos, como ya les dije, ni baratos, pero además de alta interacción, pero son productos sensibles. ¿Por qué? Pues porque te van a cambiar, o bueno, al usuario le van a cambiar la vida de 0 a 1000. Entonces, debemos humanizarnos como empresa, como empleados, como colaboradores, porque una empresa humana vende mucho más que una empresa que solo me quiere vender. Si yo confío en ti, de nuevo intangible, si yo confío en ti y sé que hay un humano detrás de esto y sé que tú no solo me quieres vender, sino que sabes que la limosa me va a cambiar la vida a mí o a mi abuelito, es más fácil convencer y persuadir, porque es que al final de cuentas no necesariamente estás convenciendo y persuadiendo, ¿sí? Si no estás ofreciendo lo que la persona necesita. ¿Listo? Y el tercero que lo vamos a reafirmar, que lo vamos a revisar bien en la siguiente diapositiva, es reafirmación de intangibles. Reafirmamos en la mente de las personas los intangibles que les he mencionado. Y para Instagram quise hablar de 3 intangibles de los que no hemos hablado. ¿Listo? De nuevo, muy rápidamente. El primero, credibilidad, un intangible fundamental. Si yo publico testimonios, videos de producto, construyo la confianza en la gente y la credibilidad en mi marca. O sea, yo soy confiable. Si me vas a comprar una Q700, que cuánta plata cuesta, yo tengo que ser, o sea, tengo que generarte confianza y tengo que tener credibilidad, o si no, tú no me vas a comprar, ¿sí? Entonces, importante. Dos, empatía y compromiso. Si yo comparto contenido que resalta lo que les dije, historias de superación personal o que estoy presente en eventos de capacitación, demuestro que tengo compromiso con mi misión. De nuevo, que yo no solo te estoy vendiendo, ¿sí? Fortalece la empatía y sobre todo ese sentido de propósito que es bien importante. Y por último, innovación, y aquí reitero lo que hablamos en el primer módulo, identidad versus imagen, cerrar esa brecha. Si ustedes se fijan en nuestra página web y en general en nuestros discursos diarios, hablamos de ser innovadores, hablamos de que tenemos la última tecnología de asistencia. Pues si yo te digo que eso es lo que yo hago, yo tengo que demostrártelo. Y ese es un intangible muy importante para nuestra industria y la innovación. Si publicamos sobre nuevos desarrollos tecnológicos, mejoras en la seguridad, bueno, de sillas de ruedas y demás, yo te demuestro que soy experto y que soy un líder innovador. Entonces, eso lo hace Instagram. Y de nuevo, Instagram y en general las redes sociales, claro que son para nuestros clientes o leads o prospectos, pero también son para ustedes. O sea, para facilitarles a ustedes el trabajo o para vender, y no me refiero a sillas de ruedas, para vender la marca, porque recuerden que aunque la finalidad es vender nuestros productos, nosotros lo que hacemos es vender a Low Medical, porque si Low Medical no se vende, mis productos no se venden, porque yo no le compro a una empresa a la que yo no confío. Entonces, bien importante. Y claro, por último, ya en Instagram, em, ¿qué necesitamos de marketing? ¿Qué necesitamos desde marketing? Que ustedes hagan por nosotros y también muy similares a las anteriores. Primero, sugerir, como mencioné, pues ustedes tienen contacto directo con los clientes, entonces es importante que nos mencionen qué cosas podemos hacer. Segundo, notificar cambios. Em, Claramente marketing hace un permanente monitoreo de tendencias y demás, pero pues hay cosas que se pasan o hay demasiadas cosas sucediendo, entonces la verdad sería muy chévere que el día de mañana ustedes lleguen y digan, oye, Lau, vi que hay este video en tendencia, como el que hicimos, el que hicimos de trabajo en Low Medical y claro que X, Y, J. Eso fue una tendencia y por eso ese video también le fue tan bien. Entonces, notificar de cambios que estén viendo en las necesidades de los clientes, en las tendencias, en la competencia, nos lo comunican y pues podemos de nuevo tomar decisiones informadas en lo que está sucediendo. Tercero, al igual que los anteriores, promocionar, utilizar la red, enviar los videos a los clientes, introducirlos a lo que estamos haciendo en Instagram. ¿Listo? Y cuarto, igual que en el anterior, modelar. Y sobre todo en Instagram. Y de nuevo, coherencia.
Yo te digo que soy una empresa diversa, o sea, diversa yo como empresa, pero además voy de la mano con la diversidad, porque te ofrezco productos diversos, porque tú como cliente eres diverso. Pues asimismo tenemos que mostrar eso en nuestros formatos. Diversidad, de nuevo, en formato, en personas. Y por eso es importante también tener como diferentes modelos y que pues nos levanten la mano para participar en los videos de las redes sociales y sobre todo de Instagram. Eso fue todo. En cuanto a Instagram, ya podemos continuar con nuestro último módulo, que es un poquito más general de las últimas redes que quedan. Espero que les haya sido muy útil.